Buenos días a todos. y Espero que se encuentren muy bien. Pues bueno, vamos a dar inicio al seminario de esta ocasión. Está a cargo de la maestra María del Rayo López Contreras. La maestra López Contreras es psicóloga de formación inicial y maestra en ciencias educativas por el IDE. Y bueno, es estudiante del doctorado, de nuestro programa de doctorado. Y el tema que nos traerá en esta ocasión está titulado Evidencias de validez de las consecuencias de la estrategia de evaluación formativa en preescolar. Bueno, le cedo la palabra a la maestra Rayo y tiene unos minutos de 20-30 minutos para presentar. Después habrá una sesión de preguntas y respuestas y les agradeceremos su participación. Bueno, adelante, Rayo. Muchas gracias, doctor Horacio. Antes que nada, quiero saludar a mis compañeros que me están dando porras desde nuestro grupo. También agradecer la oportunidad que me da el IDE de hacer esta presentación. Y pues bueno, comencemos. Me avisan, por favor, si lo pueden ver. Ahí se ve ya, Rayo. Ahí se ve, gracias. Ahí está. Bueno, mi tema de tesis o de investigación es evidencias de validez de las consecuencias. Permítanme un segundo, es que esta parte no me deja ver, no pregunté. Ahí ya la puse, listo. Evidencias de validez de las consecuencias de la estrategia de evaluación formativa en preescolar. Pues bueno, su servidora es quien la está realizando en apoyo, con el apoyo, perdón, de mi director de tesis, el doctor Luis Horacio Pedrosa Zúñiga. Entonces, comencemos un poco con el planteamiento de problemas. Se enfoca en 4 temas principales. Estamos hablando de lo que es la enseñanza en preescolar, qué es la educación preescolar y la importancia de la práctica docente en los pequeños de preescolar. También hablamos acerca de lo que es la evaluación formativa, dado que la estrategia es lo que busca aportar la evaluación formativa docente, que es que el profesor brinde una enseñanza de calidad. Nos habla también los autores respecto a que esta va junto con los principios de lo que es la evaluación formativa, pero más enfocada a la formación docente y su desarrollo. Bueno, lo que hace es se busca recopilar evidencias, valora la información, brinda retroalimentación. Y en esta retroalimentación efectiva por un asesor, como lo maneja la evaluación formativa docente, se busca que haya la comprensión, que haya autonomía, autoevaluación por parte en este caso del docente, la reflexión, que haya una motivación al cambio, a mejorar su práctica docente, dónde se inicia, a dónde se quiere llegar, dónde se inicia, sí, a dónde se quiere llegar y cómo se va a lograr. Es decir, se necesitan establecer metas claras. Aquí el asunto es que la estrategia de evaluación formativa, vamos a explicarla un poco, su objetivo es, un segundito, ahora sí, es evaluar la práctica docente de manera formativa y como su uso es la evaluación formativa y la investigación. Está conformada, por una rúbrica de evaluación del desempeño docente llamada RED y un protocolo de retroalimentación que habla acerca de algunos lineamientos de cómo brindar esta retroalimentación. Aquí el detalle es, la rúbrica en particular, cuando fue elaborada por Pedrosa y Luna, aportaron evidencias de validez del contenido, o referido al contenido, a la estructura interna y al proceso de respuesta. La red se compone de de 3 dimensiones, que es planeación, la planeación de la educadora, la intervención que tiene con los niños, las evidencias de evaluación del aprendizaje de los niños, si se logró el aprendizaje que se esperado o no, y está dividido en 4 niveles: insatisfactorio, en proceso, satisfactorio y experto.
El punto aquí es el que planteamos, es que se desconoce el grado en que esta estrategia de evaluación formativa aporta a las educadoras, aporta realmente eso, ¿no? La evaluación formativa, es decir, si la estrategia genera una mejora en el desempeño, en su reflexión, en su motivación, autorregulación, etcétera. Entonces, por lo tanto, el objetivo general es aportar evidencias de validez de las consecuencias de dicha estrategia. Tal cual, nuestros objetivos específicos es identificar si se presenta un cambio en el desempeño de las educadoras o de las participantes a partir de haberles implementado o haber participado en la estrategia. Es identificar los signos y significados y experiencias de las participantes sobre la implementación de esta estrategia. Y bueno, identificar también si existen otras consecuencias aparte de. Las preguntas de investigación van de la mano de nuestras preguntas, obviamente. Y bueno, por debido al tiempo, vamos yéndonos un poquito más. Nuestro marco teórico de esto son en estos rubros, ¿no? El marco teórico nos habla acerca de, o explica qué es la enseñanza, y nos estamos basando o estamos retomando un poco a Schulman, que es sobre su modelo de razonamiento y acción pedagógica. Es esta parte en la que Schulman menciona que debe haber una comprensión por parte del docente, debe de haber una transformación, se da la enseñanza, una evaluación, o bueno, yo lo veo como una autoevaluación, una reflexión propia del desempeño, y nuevamente comenzamos este proceso, ¿no? También otra parte en la que nos estamos basando es qué es la evaluación formativa docente, dado que la estrategia, pues ese es uno de sus objetivos, ¿no? Brindar evaluación formativa docente. Entonces, la evaluación formativa es un proceso complejo en el cual se recopilan evidencias, el evaluador y el evaluado valoran la información recabada y buscan, como lo había mencionado hace un rato, aportar al desarrollo profesional. También estos teóricos que se pueden ver en la parte de abajo mencionan que hay ciertos principios. Mencionaba hace un rato que esté basada en el desempeño, que esté de referencia con el desarrollo profesional, debe de estar relacionado con la práctica docente y las tareas laborales de dicha práctica, debe estar enfocada a la reflexión y la metacognición, que existan criterios de evaluación explícitos y compartidos entre evaluado y evaluador. Así, de igual manera, se busca brindar retroalimentación, que el evaluador brinde retroalimentación al docente para que se busque esta parte de la mejora del desempeño. Y esta retroalimentación debe de formar un diálogo bidireccional, no es nada más tú haces esto, es, bueno, ¿cómo ves esta parte? Me pareció que la desempeñaste así, cómo te sentiste, qué pensabas, etcétera. Se invita o se busca que el docente genere una reflexión, o el evaluado tenga una autoevaluación, una autorregulación de su aprendizaje, motivación, etc. Esta parte también me considero importante mencionar, es que estas son las etapas, según Dilema, de cómo se da la evaluación formativa para la enseñanza. Se busca recopilar la documentación, se requiere la reflexión, se da la evaluación, que es donde se brinda la retroalimentación, se dan recomendaciones y ya el evaluado, bueno, acepta la retroalimentación y bueno, se van dando más planes. La razón por la cual lo menciono es porque la estrategia lleva, así como lo menciona Tilema, estos pasos para poder brindarles la retroalimentación y buscar esta evaluación formativa. Entonces, si lo comparamos, tenemos aquí la estrategia. Estas son las dimensiones de la red. Recordemos, la estrategia es dar una evaluación formativa con base en las dimensiones de la red, que es la planeación, intervención, evaluación, y los lineamientos que maneja el protocolo. Así pues, los podemos ver cómo se relacionan la estrategia con las etapas de la evaluación formativa para la enseñanza de Tilema. Continúo. Una parte que no he mencionado que es extremadamente importante, que es la médula de este trabajo, es lo que habla acerca de los estándares para las evaluaciones educativas, o en este caso, para la estrategia. Estamos hablando de lo que es la validez. Vamos a identificar si la estrategia aporta evidencias de validez o no.
Es decir, la validez es un juicio evaluativo del global del grado, o sea, ojo, es del grado, no es una si tiene o no tiene, en el que la evidencia empírica y los fundamentos teóricos apoyan la idoneidad y adecuación de las inferencias y acciones, basados en los puntajes de las pruebas, pero u otros modos de evaluación. Esa es la parte que nos lo maneja la ERA, la APA y la NSME, en sus estándares. Entonces, dado que este es el concepto de validez, también menciona que hay evidencias de validez basadas en el contenido, en el proceso de respuesta, en la estructura interna, en la relación con otras variables. Y sobre todo, las que es en la que nosotros estamos trabajando, las evidencias de validez de las consecuencias. Y los estándares nos lo manejan en tres. Son las que proceden directamente de las interpretaciones que están haciendo y los usos de las puntuaciones de, en este caso, la estrategia, que fueron previstos por sus desarrolladores. Las que son reclamaciones sobre los usos que no están directamente basados, es decir, lo están usando, pero pues ¿por qué lo usas para eso? En realidad eso no fue para lo que estaba hecha la prueba. Y las que son consecuencias involuntarias son como, yo las puedo ver como las extra, ¿no? O sea, ¿y esto de dónde vino? ¿Sí está ayudando o no está ayudando? Pero nuevamente nada tiene que ver con lo que los desarrolladores previeron. Así pues, nosotros estamos buscando ver si la estrategia tiene o aporta sus resultados, evidencias de validez de las consecuencias. Entonces, yéndonos rápidamente al método, tenemos dos estudios, que uno es la implementación de la estrategia tal cual, y el estudio 2 es identificar los significados y experiencias de las participantes. En estudio 1, implementación de la estrategia de evaluación formativa. Bueno, es un enfoque cuantitativo, cuasi experimental, dado que no tenemos un grupo control. Es un diseño de línea base múltiple a través de participantes. Este es el diseño que estamos trabajando. Y este diseño muestra o demuestra el efecto de una contingencia, mostrando que un cambio de comportamiento se relaciona con la introducción de la misma en diferentes puntos de tiempo. Es decir, con este diseño tratamos de mostrar la eficacia o no de la estrategia de evaluación formativa sobre un cambio en la conducta, que en este caso sería el desempeño docente. Vamos a ver si realmente genera un cambio. Este es un diseño de línea base, el diseño de línea base que nosotros estamos manejando. Aquí podemos ver los participantes. No sé si se puede ver mi mouse. Sí, se ve el cursor, Rayo. Perfecto, gracias. Los participantes, y aquí tenemos sesiones, se les dieron 8 sesiones, se evaluaron 8 sesiones. La línea base se identificó tal cual el resultado de su desempeño, y de ahí se van presentando en cada sesión una retroalimentación y se vuelve a medir. Este es un diseño de línea base múltiple por participantes. Vamos a ver qué se hizo. Para el estudio 1, que fue esta parte de la implementación de la estrategia de evaluación formativa en preescolar, bueno, los participantes tenemos a 5 alumnos de séptimo y octavo semestre de la licenciatura en educación preescolar, que fueron practicantes frente al grupo para CONAFE. Yo le llamo, le comento así a mi tutor, una muestra o una población de oro, puesto que fue en la contingencia, que no estaban dando clases presenciales. Bueno, ellas sí lo estaban dando ante CONAFE. Además, los otros participantes fueron 3 observadores expertos en la aplicación de la red, y uno en particular también en el uso de la estrategia. Bueno, entonces de estos 3, es una doctora con 17 años de experiencia en formación de docentes de educación preescolar, fue un doctor y una maestra con experiencia en la observación docente y el uso de la red. Los doctores en particular fueron los que trabajaron como retroalimentadores. Los instrumentos, pues bueno, fue tal cual, la rúbrica y el protocolo de retroalimentación. El procedimiento, bueno, se usó el diseño de línea base múltiple a través de participantes. La conducta a medir fue el desempeño docente o la práctica docente. La intervención fue la estrategia y la retroalimentación tal cual en el aula del preescolar. Entonces aquí voy a retomar un poquito
lo que ya habíamos visto que es la estrategia, donde les quiero mencionar qué es el protocolo de retroalimentación. Ya hablamos de la rúbrica, cómo está dividida, dimensiones, etcétera. Pero en el protocolo de retroalimentación sí les quiero mencionar que son 7 orientaciones, o bueno, está diseñado con base en 7 orientaciones específicas que se tienen que dar para la retroalimentación. Se tienen que identificar claramente los aspectos específicos a retroalimentar, esta parte que yo les mencionaba, que debe de haber un diálogo bidireccional, tiene que haber consistencia con los criterios establecidos entre una retroalimentación y otra, etc. Entonces, espero que con esto ya tengamos una mejor visión. Vamos a ver qué fue lo que se hizo esencialmente. Lo primero que les quiero mencionar es que si bien eran presenciales las chicas dando sus clases, nosotros, o las educadoras, perdón, no fue posible irlas a observar por la misma situación de la contingencia. Por lo tanto, se les pidió que armaran un portafolio de evidencias, las cuales nos hicieron llegar a través de Internet, ¿no? De Google Drive. Estos portafolios incluían un video de mínimo 20 minutos que ellas se tomaban mientras estaban dando la clase, eso es la intervención, donde también nos enviaban la planeación, tal cual con lo que iba de esa misma sesión, y las evidencias de la evaluación hacia los niños. Y nos llegaba, los analizábamos, y bueno, ahorita vámonos un poquito más a detalle. Para la etapa de 1 de la línea base de desempeño, aquí está, ¿ok? Tenemos que a las participantes 1, 2 y 3 se le evaluaron 3 sesiones, esa parte es muy importante. A la cuarta participante se le evaluaron 4 sesiones para la línea base y a la quinta, pues bueno, 5 sesiones. Esto era lo que les mencionaba, nos mandaron este portafolio. Cada vez que nos llegó ese portafolio, perdón, los asesores se reunían para cada sesión y para cada participante, se lo evaluaban con base en la rúbrica y se hacía una revisión de inconsistencias. En esta etapa, como es la línea base, no hubo retroalimentación, solamente se estuvo revisando. Cuando finalmente entramos a la etapa 2, que ya es, ahora sí, vamos a darles retroalimentación, fue en esta parte que les menciono, a las 5 se les dieron de 4 a 5 sesiones de retroalimentación. Ahora bien, se reunieron para brindar una retroalimentación los mismos expertos. Ya que teníamos las calificaciones o los resultados con base en la rúbrica, se reunieron los expertos para identificar con base en el protocolo qué se les iba a dar, cómo fue que se desempeñaron, etcétera. Después se le daba la retroalimentación individual a cada una de las muchachas, ya fuera uno o los dos expertos presentes, y bueno, se buscaba esta parte del diálogo bidireccional, etcétera. Se les invitaba a pensar, bueno, cómo te sentiste, qué hubieras podido hacer, y además se les pedía que se enviara nuevamente otro portafolio con las recomendaciones que se le habían dado y las observaciones y el envío de evidencias, etcétera. Y nos regresábamos nuevamente, nos la enviaban, se calificaban con base en la rúbrica, etcétera. Entonces, esto parte de la retroalimentación, por eso en este apartado viene estrategia de evaluación formativa en preescolares. Se le dio a cada una de ellas la retroalimentación, enviaban portafolio, se le volvía a dar retroalimentación, enviaban portafolio, etcétera. Eso fue lo que se hizo en este primer estudio. Para la identificación de los significados y experiencias es un enfoque cualitativo a través de un paradigma interpretativo, dado que se escogió porque nos permite, admite que la realidad social, perdón, se construye a partir de los significados subjetivos de los individuos, es decir, permite comprender e interpretar la realidad, los significados de las personas, las percepciones, intenciones, acciones, etc. Entonces, nosotros lo que queríamos ver es, sí, vamos viendo en lo cuantitativo, vamos viendo si hay un cambio en el desempeño, vamos a ver también si ellas lo sienten, lo ven, fue significativo para las educadoras. En este estudio, bueno, fue una observación participante con una entrevista semiestructurada porque se observó mientras se daban las retroalimentaciones.
Esta entrevista estuvo dividida, más o menos entraremos más a detalle ahorita, pero se buscaba identificar la autorregulación, la motivación, reflexión, etc. Las técnicas e instrumentos, pues bueno, fue un análisis cualitativo del contenido con codificación, perdón, axial, un guión de entrevista, y esta entrevista se dio se obtuvo al finalizar la implementación de la estrategia. En cuanto a los resultados del estudio 1, me voy a ir a las gráficas, si me permiten un segundo. Ok, gráficas, aquí está. Viéndolo, vamos viendo el global, el desempeño global. Espero poder explicarlo de una manera comprensible. Aquí tenemos a nuestras participantes. Aquí está la gráfica de desempeño. Esta línea que va en medio nos señala a partir de dónde se está dando empieza ya la retroalimentación o la estrategia de evaluación formativa en preescolar. Aquí tenemos la línea base y acá lo que les mencionaba de la retroalimentación. Tenemos que en esta participante en particular, esta es su línea base. La parte sombreada nos da el rango de la línea base, los resultados del rango de la línea base, perdón. Entonces tenemos como media 27, está en una escala del 0 al 100 para una mayor comprensión. Entonces vemos que en la línea base la media fue de 27 y tras la retroalimentación la media fue de 56, perdón. Sí, 56. No me lo sé de memoria. Aquí podemos ver, ¿qué vemos en general? Porque nos manejan ciertos criterios para poder hacer estos análisis. Debe de haber que se vea una diferencia entre la última sesión y la primera sesión después de empezar la intervención, que se vea una tendencia a la alza, y esas son las cosas que podemos identificar aquí. Podemos ver una tendencia a la alza en la mayoría, en todas. Realmente todas se puede identificar un cambio en el desempeño global. Vamos un poquito más rápido. En cuanto a las dimensiones, el desempeño por dimensiones, aquí podemos ver que la línea verde es planeación, la línea azul es intervención y la línea amarilla es evaluación. Y en todas podemos observar que hay una tendencia a la alza. No obstante, tenemos el caso de esta participante que en su línea azul, es decir, la intervención, no hubo un cambio. Aquí podemos ver que no hubo cambio alguno. En las demás podemos observar que se da un cambio, algunas con unas mesetas y demás, pero bueno, eso ya lo veremos en las conclusiones. O bueno, se podrá ir viendo poco a poco las conclusiones, porque la parte de las conclusiones aún no hemos llegado en el avance en este trabajo. Me regreso. Aquí también en esta tabla podemos observar los porcentajes de las medias de la línea base y la retroalimentación. Algo que se me está pasando un poco mencionar es que estos son medias, únicamente medias que se están sacando, se están comparando las medias. Es decir, porque según los lineamientos para estos análisis es posible lograrlo desde este enfoque. Bueno, entonces aquí podemos ver en lo global como si hay un aumento de la línea base a la y después a la retroalimentación o con la estrategia, etc. Ahora, en cuanto a los resultados del estudio 2, como voy en tiempo, tengo que acelerar un poco, ¿ok? Se quiso identificar cuáles son las consecuencias previstas y cuáles son las consecuencias imprevistas. Con eso se basó para ver qué voy a preguntarle a las muchachas, con base en qué. Se obtuvieron 21 cuartillas de la transcripción porque se hizo la entrevista, se transcribió de las 4 participantes. Estas entrevistas fueron videograbadas, pero solo se transcribió el audio. Fueron entrevistas, cabe mencionarlo, en videollamada.
La transcripción estuvo enfocada al contenido factual, es decir, el contenido esencial de la pregunta. Se corrigió gramaticalmente, perdón. Se eliminaron repeticiones, muletillas y pausas, etcétera, para poder hacer un análisis más basado en el objetivo. ¿Cuáles fueron cómo fue que se dividió entonces antes de llegar a la guía? Pues bueno, ubicamos las consecuencias previstas, si se dio la reflexión, si hubo motivación a la mejora del desempeño, la autorregulación del aprendizaje y la mejora del desempeño docente, perdón, arriba es motivación a la mejora. Porque esto es, como vimos en el marco teórico, las cosas que supuestamente debe de dar la evaluación formativa o que se busca en la evaluación formativa, entre otras, y que los mismos desarrolladores están buscando. Entonces, esas son las consecuencias previstas. Ahora vamos a ver si hay alguna imprevista. No, en el trabajo, mientras estuvimos trabajando con las muchachas, se mencionó que iban a hacer en ese tiempo su examen para entrar al sistema, el examen USICAM. Entonces aprovechamos y preguntamos si hubo un impacto en o no, o si le ayudó a conseguir algún empleo, algo así. Entonces, así quedó nuestro libro de códigos. Las consecuencias previstas, pues bueno, fueron la represión, la motivación, la autorregulación, desempeño, mejora del desempeño, etcétera. Y las consecuencias imprevistas, el impacto en USICAM y demás. Hasta ahorita, en el análisis deductivo que se ha obtenido en los resultados, se puede identificar que la estrategia sí aporta a la evaluación formativa de las practicantes, específicamente en la reflexión, la autorregulación y la motivación, así como a la mejora en sí, es decir, presenta evidencias de validez de las consecuencias previstas por los desarrolladores hasta ahorita en ese sentido. Hay que hacer más análisis. Ejemplo en cuanto a la reflexión. Una de las preguntas, bueno, tal cual era, ¿qué te decías en tu día? Que después de la retroalimentación que se te dio, ¿qué ibas pensando? ¿Qué te decías? ¿Cuál era tu diálogo interno? Entonces, las muchachas decían, ok, esto sí lo tomo en consideración, o bueno, en esta en particular, esta chica decía, esto no lo tomo en consideración al momento de estar interviniendo, pues lo tengo que hacer para mejorar mi práctica y darles una mejor enseñanza-aprendizaje a los alumnos. Es decir, ella iba a la reflexión en esto. No visualizaba antes de los reportes esos aspectos, esas recomendaciones. Esa fue una de las respuestas que las muchachas me dio. Ejemplo de motivación, cuando yo ¿cómo te sentiste? Les preguntaba, perdón, en la entrevista, después de la retroalimentación. Sí me sentí emocionada porque sí me ilusionaba empezar a planear. Siempre me ha gustado planear y ver, voy a jugar esto con los niños, si les va a gustar, etcétera. Yo me emocionaba al ver las sugerencias que me iba haciendo. Esas son las respuestas una de las respuestas que daba cuando hablamos acerca de la motivación. En cuanto al apartado de las evidencias, consecuencias imprevistas, perdón, en cuanto al examen USICAM, sí hubo un impacto en las chicas, pero en menor medida que las que sí buscan los desarrolladores, que son las consecuencias previstas. Contribuyó a que las participantes obtuvieran su desempeño, su empleo actual, ya sea a través de lo aprendido en la estrategia y o del desempeño mostrado en el lugar donde realizaron sus prácticas, logrando así que las contrataran. En particular, una de las muchachas fue contratada ya definitivamente en CONAFE. Ejemplo, entonces como supimos esta información, se los pregunté y a una de ellas me dijo que sí y las otras también en ese tiempo se habían quedado también en CONAFE. Ejemplo de lo que es USICAM o de esta consecuencia imprevista es la pregunta era, para el examen de USICAM, ¿consideras que el haber estado en este proceso, en esta estrategia, tuvo impacto en tu desempeño? La chica responde, sí, tuvo mucho porque, por decir la evaluación, no recuerdo porque eran muchos rubros, pero sí recuerdo que tuvo presente algunas cosas que vimos aquí referente a la evaluación, porque le hacíamos hincapié en evaluación, etcétera. Ya para finalizar, hasta donde llevamos la intervención, o bueno, el análisis, es que las clases, debido a la situación de pandemia, las clases presenciales eran condicionadas, lo cual limitaba la observación en el aula y en la asistencia de los niños y las practicantes. Entonces sí fue un poco difícil,
pero pues hasta ahorita ya tenemos resultados y parece que están siendo, pues no puedo decir favorables, simplemente parece que sí hay evidencias de validez de las consecuencias en cierto grado de la estrategia. Y bueno, aquí están mis referencias. Y bueno, por mi parte es todo. Espero haber sido clara en mi presentación. Muchas gracias, Rayo. Bueno, pues ahora damos pie a preguntas y respuestas de los asistentes. Me da gusto verlos a todos ustedes. Entonces esperamos alguna pregunta, ya sea que la quieran hacer vía el chat o de manera oral. Iván, adelante. Hola, Rayo. Primero, pues muchas felicidades por tu presentación. Gracias. Creo que llevas un avance significativo y eso habla de un buen trabajo realizado en compañía de tu tutor, ¿no? Me voy a enfocar en la parte de cualitativa. Precisamente en este análisis del contenido cualitativo, ¿a qué retos te enfrentaste al momento de elaborar tu guión? Tu guión y tu libro de códigos, ¿no? Ay, Iván, tú sabes a qué me enfrenté. Ok, fíjate que fue muy, muy interesante, pero sobre todo el ver, el tener la visión de alguien más que no estuviera en mi trabajo. El caso de mi compañera Yolanda y sobre todo del maestro que nos estuvo apoyando, el doctor Páez. Yo casi estaba segura de que esas eran las consecuencias del instrumento, incluso ya le había puesto más cosas, y después de, de hacer esa revisión juntos, porque también esto lo llevé cabe aclarar para los que no estén, no están en el contexto, lo hice a la par en una clase. Entonces mis compañeros también me daban retroalimentación y fue muy interesante, muy enriquecedor ver la visión de otros tal cual. Me ayudaba y fue todo un reto tal cual el poder identificarlos y enriqueció muchísimo mi trabajo. Muchas gracias, mucho éxito. A ti y gracias también por las contribuciones que en su momento me hiciste. Muy bien, gracias. Bye. Bueno, hay una pregunta también en el chat de Julián. Él pregunta qué tan distintos pudieron haber sido los resultados si no hubiera habido pandemia. Muy buena pregunta. ¿Qué tan distintos pudieron haber sido tus resultados si no hubiera pandemia? Fíjate que creo, a ver si ya Horacio me dirá si sí o no él tiene más experiencia en esto, pero creo que no hubieran sido tan diferentes. ¿Por qué? Porque a final de cuentas las muchachas sí estaban presentes, sí estaban con los niños, se videograbaron. Yo creo que pudo haber sido más enriquecedor, eso sí, el poder verlas, porque pues bueno, con la cámara lo mismo, la misma teoría nos lo menciona, pues limita la visión, ¿no? Tal cual. Entonces tal vez hubiera sido más enriquecedor. ¿Qué otro hubiera sido diferente si no hubiera pandemia? Poder irlas a observar. Se tuvieron que hacer adaptaciones a la rúbrica, pequeñas, muy pequeñas, cambiar algunas cosas, la rúbrica, cosas que no podíamos evaluar. Por ejemplo, atención a la diversidad. Viene en la rúbrica algo de atención a la diversidad y tuvimos que eliminarlo porque pues no había diversidad. Realmente incluso hubo una de las chicas, hubo un tiempo que tenía solamente una alumna y con ella estaba trabajando. Entonces, sí hubiera existido diferencia, pero creo que tal vez no tanta. Además de que la característica del contexto son grupos más pequeños, a veces no los llevan los papás, etcétera. Creo, no sé qué opinas tú, Horacio. Pues sí, muy buena pregunta. Y estuvo muy buena. Bueno, en los resultados coincido con Rayo, no sé qué, a lo mejor es difícil preverlo, pero los resultados, digamos, el cambio
probablemente no hubiera sido tan distinto. Yo creo que la práctica docente sí. O sea, el hecho de tener, bueno, se dio la práctica con grupos reducidos, o sea, con esta idea de seccionar el grupo, de por sí los grupos de CONAFE son pequeños, entonces se seccionaron, entonces había ocasiones en que tenían 3, 2, 4 niños las educadoras, ¿no? Incluso muchas veces solo un niño. Y bueno, eso, digamos que ahí les impuso menos reto a las maestras. Porque una de las cuestiones que hemos visto por otros estudios es que el control de grupo, por ejemplo, en las practicantes de normal puede ser una situación que no dominen tanto, ¿no? Entonces, bueno, por ahí yo vería los cambios principales. Bueno, y ahora si no hay más preguntas, yo sí le quisiera hacer algunas preguntas a Rayo relacionado con el diseño que estás utilizando, el de línea de base múltiple y, digamos, los criterios. A lo mejor ahí faltó, bueno, no fuiste tan extensa y tan explícita en esa parte. Los criterios que se utilizan para analizar la información, dado que no se utilizan criterios estadísticos. Bueno, por razones que resaltan, ¿no? O sea, por ser un número de casos pequeño, pero, digamos, es bastante interesante el uso de este diseño que, bueno, lo tuvimos que implementar, como seguramente ustedes tuvieron que implementar muchas cosas a vuelo de la situación de la pandemia, ¿no? Y de la imposibilidad de asistir a clases presenciales. Bueno, entonces la pregunta sí para ti, Rayo, sería como que nos abundaras un poco más en los criterios utilizados para analizar la información de este tipo de diseños. Sí, gracias, Horacio. Sí, no tuve oportunidad de mencionarlos muy a fondo, pero bueno, Kasdim, que es el autor en el que nos estamos basando, es un experto en este tipo de diseños. Nos menciona 4 criterios que debemos de considerar para la evaluación de estos datos, ¿no? Que se les llama análisis visual de los datos. El primero, tiene que haber cambios en las medias, es decir, de una fase a la otra, en la dirección que se esperaba. El segundo, tiene que haber cambios en la tendencia o en la pendiente, la que les mencioné ahí, de una fase a otra, es decir, de la línea base a la estrategia en este caso. Debe de haber un cambio de nivel, era la que les mencionaba, de cuando se cambia de una fase a otra, es decir, en este caso de la línea base a la intervención, se tiene que ver ese cambio que vimos que en todas se dio, tal vez en mayor o menor medida, pero si tenían un resultado de 30, que hayan subido a 40, 50 o incluso que haya un cambio hacia abajo, dependiendo del objetivo, ¿no? Entonces se tiene que dar, ese es el tercer criterio. Y en el cuarto criterio, que en ese no lo usamos nosotros, ahorita explico por qué, este cuarto criterio debe de haber una persistencia del cambio, es decir, se vuelve a medir con el paso del tiempo o se vuelve a evaluar y ver que hay un cambio. Pero como nosotros no hicimos esa, nada más hicimos línea base e intervención, ese criterio pues no lo tomamos en cuenta. Entonces son esos 3 ahorita que nosotros tomamos en cuenta, son esos, y nuestros análisis o nuestros datos sí lo presentan. Incluso también hemos visto, ya no lo menciona, pero hemos visto también estas mesetas, estas altas y bajas, llamémosle, también se mencionan. Perdón. La misma teoría nos menciona que pues el desempeño no es lineal, ¿no? O sea, hay ocasiones en las que hay mucha diversidad en el desempeño. Entonces eso también lo podemos ver como de repente van, incluso en la línea base van bajas y luego sube y luego otra vez baja. Y lo que sí podemos resaltar es que ya después de la implementación, estas mesetas, o bueno, estas alzas y bajas son incluso por encima de la línea base, en la mayoría, y en el desempeño global en todas.
No sé si contesté. Sí, muchas gracias, Rayo. Sí, en esto de las mesetas es bastante interesante. A ver si quieres ponernos una de las gráficas. Voy. Yo creo que ahí Rayo estaría en posibilidad próximamente de hacer un análisis más fino de esto, de conjuntar los datos cuantitativos que se tienen con los datos cualitativos, porque bueno, de lo que recuerdo, en las respuestas que había de las muchachas sobre la implementación de ciertas actividades, Sí, sí. y digamos ahí como lo que hemos visto y está sustentado en otros estudios también que han encontrado cosas similares. Por ejemplo, lo que vemos en Fanny de la sesión 4 a las 5, ahí pudo haber sido de que ellas intentaban hacer cosas distintas, pero no les salían, ¿no? Entonces fue algo muy, muy recurrente que estuvimos viendo y que vimos y que lo tiene Rayo registrado en los datos cualitativos, donde es común eso, o sea, ellas intentan hacer cosas y no les sale, ¿no? Entonces no hay realmente una mejora, pero a la siguiente ocasión sí le sale, ¿no? Entonces, como en el caso de Fanny, en la sesión 4, digamos, de la 4 a la 5, implementó cambios, no le salieron, pero en la sexta lo vuelve a implementar y ahí sí hay un cambio positivo, ¿no? Perdón, Sí, resaltaría adelante. en ese sentido, perdón Horacio, pero recuerdo que con Fanny, bueno, con todas, recordemos que en la retroalimentación, la siguiente después, se vuelve a evaluar, se da la retroalimentación con base en esa nueva evaluación y se le refuerza y se le preguntaba, ¿cómo te sentiste cuando estabas haciendo esto? Y ellas mismas referían, lo intenté pero no salió, entonces se le daban recomendaciones de cómo mejorarlo y ellas lo mejoraban. Esa es la parte que también fue muy interesante. Sí, muchas gracias, Rayo. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna otra observación, comentario? Si no hay más observaciones, bueno, el instituto agradece la participación de Rayo en esta ponencia y le haremos llegar una constancia. A ver, voy a tratar de compartir pantalla. A ver. Una constancia que la letra dice por haber participado en la conferencia Evidencias de Validez de las Consecuencias en la Estrategia de Evaluación Formativa en Preescolar en el marco del Seminario de Investigación Educativa a 23 de marzo del 2022. Entonces, muchas gracias, Rayo, por tu participación en este seminario. Y gracias a todos también por haber asistido a esta sesión del Seminario de Investigación Educativa del Instituto. Les agradecemos mucho su atención y los esperamos próximamente en este espacio para analizar las investigaciones de otros colegas. Muchísimas gracias. Con Gracias. esto damos por terminado el seminario. Gracias. Y gracias, Pueden Horacio, por tu felicitar a la apoyo. ponente.